Algunas historias no se escriben en campos de fútbol, sino en las calles, en los sueños de un joven que lucha por un futuro mejor. Nació el 17 de enero de 1988 en Culiacán, Sinaloa. A los 15 años, se unió a la cantera de los Pumas de la Universidad Autónoma de México, donde debutó profesionalmente el 22 de enero de 2006. Su ascenso al primer equipo fue impulsado por su destacada participación con la selección mexicana que ganó el Mundial Sub-17 en Perú 2005. En 2007, con apenas 19 años, dio el salto al fútbol europeo, fichando por el AZ Alkmaar de los Países Bajos. En 2009, se coronó campeón de la Eredivisie con el club. Posteriormente defendió los colores del Español de Barcelona, donde se consolidó como titular indiscutible. En 2015 fichó por el PSV Eindhoven, con el que ganó la Eredivisie en 2016. Su carrera continuó en la AS Roma de Italia y la Real Sociedad de San Sebastián en España, antes de unirse al Al Gharafa en Qatar. En 2021, regresó a México para jugar con los Rayados de Monterrey, donde se convirtió en líder defensivo y capitán del equipo. En su paso por Monterrey, logró el título de la Conca Champions en 2021 y alcanzó los 100 partidos disputados con el club. A nivel internacional, Héctor Moreno fue pieza clave de la selección mexicana, participando en 4 Copas del Mundo, 2010, 2014, 2018 y 2022, y en las Copas Oro 2011 y 2019. Su legado trasciende más allá de los títulos, es recordado por su liderazgo, su elegancia en el campo y su compromiso inquebrantable. Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol Lejos de Casa, el podcast de quienes cruzaron fronteras para convertir los sueños en historia. Este es el viaje de Héctor Alfredo Moreno Flores, el líder elegante. A los 20 años, Héctor Moreno estaba listo para dar el gran salto hacia Europa. El joven central mexicano, que había sido clave en la histórica victoria de la selección mexicana en el Mundial Sub-17 de 2005 en Perú, había alcanzado un punto de inflexión en su carrera. Esa victoria de México en 2005 no solo colocó a Moreno bajo los reflectores del fútbol mundial, sino que lo impulsó a salir de su zona de confort y dar el salto a un fútbol completamente diferente. En 2008, después de haber dejado su huella en los primeros equipos de los Pumas, Héctor Moreno se incorporó al AZ Alkmaar, uno de los clubes más importantes de Países Bajos. El cambio fue drástico. Dejó atrás su tierra natal y el fútbol mexicano para enfrentarse a una cultura y un estilo de juego completamente nuevos. Al llegar a Europa, no solo debía adaptarse a un nuevo idioma y a un estilo de vida diferente, sino que también tenía que demostrar que su talento era suficiente para brillar en una de las ligas más exigentes de Europa, la Eredivisie. En su primer año, Moreno se hizo rápidamente con un lugar en la titularidad. El fútbol europeo no le resultaba ajeno. Su visión de juego y su capacidad para anticipar jugadas le daban ventaja sobre otros defensores. Era un central sólido, pero también muy técnico, algo que le permitió adaptarse rápidamente al estilo de juego en Países Bajos, donde se prioriza la posición del balón y el juego desde el fondo. En el AZ Alkmaar encontró un entorno que le permitió crecer, rodeado de compañeros con los cuales formaría una defensa sólida, y que en 2009 llevaría al equipo a conquistar la Eredivisie, el título de liga más importante del club en más de 20 años. Moreno no solo fue parte de un equipo campeón de liga, sino que también tuvo una participación destacada en competencias europeas. Su rendimiento en la Champions League demostró que, a pesar de ser joven, su capacidad de jugar a nivel internacional no era solo una promesa, sino una realidad. En cada partido, mostró sus habilidades defensivas, juego aéreo impecable, capacidad para leer jugadas y un liderazgo silencioso que transmitía seguridad a sus compañeros. En la Eredivisie, además de ser un pilar defensivo, también se destacó por su capacidad para marcar goles clave en momentos importantes. En el campo, Héctor Moreno comenzaba a ganarse el respeto de jugadores, entrenadores y aficionados. A tan corta edad, había demostrado que el salto al fútbol europeo no solo era posible para él, sino que podía competir al más alto nivel. Su historia de éxito no fue producto de la suerte, sino de la dedicación y el trabajo constante. Cada entrenamiento, cada partido, era una oportunidad para crecer, y Héctor Moreno no desaprovechó ninguna de ellas.
El fútbol es un viaje que nunca te promete un destino fácil. Después de su impresionante paso por el AZ Alkmaar, Héctor Moreno ya no era el joven que apenas comenzaba a destacar en Europa, sino un defensor consolidado con metas mucho más altas. La puerta de Europa se abrió para él en 2008, pero lo que encontró fue solo el comienzo de una etapa que marcaría la diferencia en su carrera. En 2010, el PSV Eindhoven, uno de los clubes más grandes de Países Bajos, lo fichó para reforzar su defensa. El cambio fue grande. Pasó de un club que luchaba por ser protagonista a uno que competía en la élite del fútbol europeo. PSV era un equipo con historia, con jugadores de renombre y una base sólida de seguidores que exigían títulos. El desafío para Moreno no era solo adaptarse, sino consolidarse como un pilar en una defensa ya establecida. A su llegada, Héctor Moreno no solo mostró su capacidad defensiva, sino también su inteligencia táctica, cualidad que le permitió integrar de inmediato el sistema del equipo. En pocos meses, se ganó el respeto de sus compañeros y la confianza del entrenador. En una liga tan competitiva como la Eredivisie, en la que la rapidez y la capacidad para leer el juego son clave, Moreno demostró que estaba más que preparado. La Eredivisie 2010 fue solo el primer gran título para Moreno con el PSV. PSV Eindhoven se coronó campeón, y Héctor jugó un papel fundamental en esa victoria. Desde su llegada, se consolidó como un central seguro, capaz de anticipar jugadas y siempre dispuesto a dar el máximo en cada minuto. Lo que más destacó de su paso por Holanda fue su capacidad para mantenerse constante en la élite. En cada partido, no solo cumplió con su rol defensivo, sino que también contribuyó en el ataque con sus goles y asistencias, mostrando su faceta más completa como futbolista. Además del título de liga, su rendimiento en Champions League permitió al PSV medirse con los clubes más importantes de Europa, y en esos enfrentamientos fue donde Moreno demostró que su nombre estaba destinado a estar entre los grandes defensores internacionales. En esos momentos de competencia, se forjó no solo como futbolista, sino como un líder que entendía el valor de representar a México en cada jugada, en cada barrida. El equipo lo adoptó rápidamente, y los hinchas del PSV lo apodaron el mexicano de hierro, no solo por su fortaleza en la defensa, sino también por su capacidad de mantener la calma en momentos críticos. La fortaleza física, sumada a su inteligencia táctica, lo convertían en un defensor casi imbatible. Con cada temporada, su nombre era más reconocido en Europa, y los rumores sobre su futuro en clubes élite como el Barcelona o el Real Madrid no tardaron en llegar. En 2015, después de pasar 4 años en el PSV, era evidente que Héctor Moreno había dejado una huella profunda en el fútbol europeo. Pero ese fue solo uno de los capítulos de su carrera. Al final de su paso por el PSV, Moreno había demostrado que el salto a Europa no fue una casualidad, sino una consecuencia lógica de su esfuerzo, dedicación y amor por el juego. En 2015, cuando Héctor Moreno llegó a la Roma, no solo lo hizo con el sueño de destacar en uno de los clubes más históricos de Italia, sino también con el desafío de adaptarse a un fútbol completamente distinto al de Países Bajos. La Serie A, con su enfoque táctico y su rigidez defensiva, era la prueba definitiva para un futbolista que ya había dejado su huella en Europa, pero que ahora debía demostrar que su calidad podía brillar en los escenarios más exigentes del fútbol mundial. El AS Roma, un club con una de las aficiones más apasionadas y exigentes de Italia, le ofreció un contrato que lo colocaba en la élite del fútbol europeo. El desafío de jugar en Italia no era solo táctico, sino mental. La disciplina, el orden y la lectura del juego son elementos clave en la Serie A. Héctor Moreno lo sabía. A pesar de sus años de experiencia en el PSV, la Roma representaba un paso más en su evolución como jugador. La adaptación no fue fácil. Al principio, Héctor tuvo que ajustar su estilo de juego a las exigencias del fútbol italiano, mucho más enfocado en la táctica que en la velocidad. Sin embargo, lo que más sobresalió de su llegada a Roma fue su capacidad para aprender rápidamente. No solo entendió la importancia de la disciplina defensiva, sino que también se adaptó a la intensa presión que significa jugar en un club que pelea cada temporada por títulos nacionales e internacionales. Moreno, a pesar de ser un defensor central,
Se adaptó rápidamente al sistema del juego de Rudy García, el entrenador de la Roma en ese entonces, quien valoraba la solidez defensiva y la capacidad para leer el juego. Héctor no solo cumplía con su rol de defensor central, sino que también era un líder silencioso dentro del campo, un jugador que comunicaba con su presencia y que organizaba la línea defensiva con una calma que solo los grandes defensores tienen. Uno de los momentos más destacables de su paso por la Roma fue su rendimiento en Champions League. Enfrentarse a clubes como el Bayern Múnich, el Real Madrid y el Barcelona le permitió medir su calidad en los escenarios más exigentes del fútbol mundial. Aunque los resultados no siempre fueron favorables, el respeto ganado por Moreno era evidente. En la defensa italiana, donde se competía de manera feroz, cada partido era una oportunidad para demostrar su solidez y su capacidad de adaptación. A lo largo de su tiempo en Roma, Héctor jugó más de 90 partidos, convirtiéndose en un pilar defensivo del equipo. Su capacidad para anticipar las jugadas y su liderazgo en el campo lo convirtieron en un jugador clave de la plantilla. Y aunque la prensa italiana no lo mencionaba entre los nombres más rimbombantes, en el vestuario de la Roma, todos sabían que su presencia era indispensable. A nivel personal, el paso por Roma también significó una enorme madurez para Héctor. A los 27 años, después de haber jugado en equipos como el PSV y haber sido parte de la selección nacional, Roma representaba el último gran reto para probar su verdadera capacidad como defensor de élite. Y lo cumplió con creces. Al final de su etapa en Roma, Héctor Moreno se había ganado el respeto no solo de sus compañeros y entrenadores, sino también de la hinchada romana, que lo reconoció como uno de los defensores más completos y fiables de los últimos años. Héctor Moreno no solo brilló en Europa, sino que se convirtió en un pilar fundamental de la selección mexicana durante más de una década. Participó en 4 Copas del Mundo, 2010, 2014, 2018 y 2022. También fue figura clave en las Copas Oro 2011 y 2019. Su historia con el Tri comenzó mucho antes de ser un defensor consolidado a nivel mundial. En 2005, con solo 17 años, fue parte fundamental del equipo que conquistó el Mundial Sub-17 en Perú. Ese logro no solo marcó un hito en la historia del fútbol mexicano, sino que también fue el primer gran capítulo de su legado con la selección. La defensa, liderada por él, jugó un papel clave en la histórica victoria. Su sólida actuación y su capacidad para estar siempre en el lugar adecuado fueron decisivas para que México levantara el trofeo, coronando su carrera como una de las más prometedoras del fútbol juvenil. En su paso por las Copas del Mundo, Héctor nunca dejó de ser una pieza clave en la defensa de la selección. En Sudáfrica 2010, con una selección mexicana llena de juventud y talento, Moreno enfrentó equipos como Uruguay y Sudáfrica. En su primer mundial, ya demostraba la calidad y la madurez necesaria para jugar en los escenarios más exigentes. 4 años después, en Brasil 2014, Héctor volvió a ser un pilar indiscutible de la defensa. Durante ese torneo, su capacidad para liderar y su fortaleza defensiva fueron fundamentales para México, quien logró superar la fase de grupos, pero nuevamente cayó en octavos. A pesar de la eliminación, su desempeño fue destacado y volvió a dejar en claro su clase y su consistencia. Moreno no solo estuvo presente en los mundiales de 2010 y 2014, en Rusia 2018 y Qatar 2022, Héctor siguió siendo una pieza clave, demostrando su longevidad y su resistencia para seguir defendiendo la camiseta de México en las competencias más grandes del fútbol mundial. Si bien México no alcanzó los objetivos esperados en esos torneos, la figura de Héctor continuó siendo un referente de entrega y dedicación. Más allá de sus participaciones en mundiales, su papel en las Copas Oro de 2011 y 2019 fue igual de importante. En 2011, formó parte del equipo que levantó el título frente a Estados Unidos, y en 2019 fue una pieza clave en la defensa, guiando al equipo nuevamente a la victoria. A lo largo de su carrera internacional, Héctor Moreno no solo se destacó por su calidad técnica y su capacidad defensiva, sino por su liderazgo en el campo. Su presencia era una garantía de solidez defensiva y su habilidad para mantener la calma en los momentos de presión fue esencial para los grandes logros de la selección. En cada partido, ya fuera amistoso, clasificatorio o un torneo oficial,
Moreno dejó en claro que su lugar en el Tri no era solo por su habilidad, sino por su mentalidad ganadora y su incansable esfuerzo. Hoy, cuando se piensa en Héctor Moreno, se piensa en un defensor de élite, un líder inquebrantable y un hombre cuya dedicación al fútbol mexicano nunca estuvo en duda. Aunque su carrera internacional terminó en Qatar 2022, el legado de Moreno en la selección mexicana es eterno. Después de una exitosa carrera en Europa, que incluyó etapas en el PSV Eindhoven, en la Roma y una experiencia en la Liga de Qatar, Héctor Moreno tomó una decisión que sorprendió a muchos: regresar a México para jugar con Rayados de Monterrey. El 2021 marcó un nuevo capítulo en su carrera, uno lleno de nuevos desafíos, pero también de una oportunidad de regresar a sus raíces, de liderar a un equipo que aspiraba a grandes logros en el fútbol mexicano. El regreso de Héctor Moreno no solo fue una incorporación a un nuevo club, sino una declaración de compromiso. Monterrey, conocido por su afición apasionada y por su cultura de victorias, lo recibió con los brazos abiertos. Rápidamente se convirtió en un referente en la defensa. A pesar de haber jugado en las ligas más competitivas de Europa, Héctor no fue a Monterrey para descansar, sino para ser el líder de un equipo con hambre de títulos. En su primer torneo con Rayados, Héctor no solo demostró que seguía siendo un defensor sólido, sino que también mostró una faceta más madura del jugador que ya había vivido las grandes competiciones del mundo. Con su liderazgo en la saga, llevó al equipo a conquistar el título de la Conca Champions en 2021, el torneo más prestigioso a nivel de clubes de la CONCACAF. Para Héctor, ese título no fue solo un logro competitivo, sino la prueba de que su experiencia europea había sido la base para alcanzar grandes victorias a su regreso en México. Rayados de Monterrey había sido uno de los equipos más competitivos de la Liga Mexicana, pero la llegada de Héctor Moreno le dio un toque extra de solidez en la defensa. No solo era un gran defensor, sino también un líder dentro y fuera de la cancha, un hombre de pocas palabras pero de mucha acción. Con Héctor al mando, la defensa de Monterrey se convirtió en una de las más fuertes de la liga y su rendimiento fue clave para que el equipo siguiera cosechando éxitos. Héctor demostró que la adaptación no era cuestión de fútbol. Después de vivir muchos años en Europa, regresó al fútbol mexicano, diferente, con otro tipo de exigencias y presiones. Sin embargo, nunca perdió su esencia, esa humildad que lo había caracterizado desde sus inicios en Pumas. El trabajo en equipo y el respeto por sus compañeros fueron siempre una prioridad. A través de su ejemplo, no solo los jóvenes futbolistas, sino también los jugadores de experiencia aprendieron de su profesionalismo y dedicación. Al final de su primer año con Rayados, no solo había conseguido el título de la Conca Champions, sino que también había recuperado una conexión más profunda con su país y con la afición mexicana. Su regreso no solo fue un refuerzo defensivo para Monterrey, sino también una inspiración para toda la liga. En el fútbol mexicano, el regreso de Héctor Moreno fue un recordatorio de que a pesar de haber alcanzado el éxito en Europa, siempre hay un lugar para aquellos que quieren volver a casa y aportar lo aprendido para lograr nuevos sueños. Al final de su carrera, Héctor Moreno no solo será recordado como un defensor excepcional, sino como un símbolo de dedicación, resiliencia y liderazgo. Desde su debut en el fútbol profesional hasta el último partido con la selección mexicana, Moreno dejó una huella profunda en el fútbol mexicano e internacional, siendo un ejemplo a seguir para generaciones futuras. Su legado no solo se mide en los títulos ganados ni en los partidos jugados, sino en la influencia que tuvo en sus compañeros y en los millones de aficionados que lo vieron jugar. Héctor era un líder silencioso, alguien que hablaba poco, pero cuya presencia en la cancha lo decía todo. Cada vez que se ponía la camiseta de México, de Rayados o cualquiera de los clubes en los que jugó, transmitía seguridad y compromiso, dos cualidades que definieron su carrera. Uno de los aspectos más admirados de Héctor fue su capacidad para mantenerse relevante y competitivo a lo largo de los años, desde su participación en el Mundial Sub-17 en 2005 hasta su último torneo con la selección en Qatar 2022. Héctor se mantuvo como un pilar tanto en el ámbito nacional como internacional. Su longevidad en el más alto nivel del fútbol no solo es testamento de su talento, sino también de su disciplina y su incansable ética de trabajo. Además, su legado trasciende el fútbol.
Su historia es la de un joven que creció en un entorno difícil, pero que nunca dejó que las circunstancias definieran su destino. Héctor Moreno demostró que a través de la dedicación y la pasión por lo que uno hace, es posible alcanzar metas que parecen inalcanzables. Su viaje es un recordatorio de que el talento por sí solo no basta. El trabajo constante, la disciplina y el corazón son los verdaderos ingredientes del éxito. En el vestuario, tanto en clubes como en selección, Héctor fue siempre un modelo a seguir. Los jóvenes futbolistas lo miraban como una referencia, no solo por sus habilidades técnicas y tácticas, sino por su actitud dentro y fuera del campo. Siempre dispuesto a ayudar a los demás, a enseñar lo que sabía, a ser un ejemplo de liderazgo respetuoso. A través de su ejemplo, transmitió un mensaje claro. El verdadero éxito no solo se mide por lo que se logra, sino por cómo se enfrenta a cada desafío. Héctor Moreno no solo será recordado como un gran defensor, sino como un hombre que nunca dejó de luchar, que siempre representó a su país con orgullo y que a pesar de sus logros, nunca perdió su humildad. Su legado es el de un jugador que supo que más allá de los títulos, la verdadera victoria está en mantenerse fiel a uno mismo y a los valores que lo llevaron a triunfar. Hoy, cuando miramos hacia atrás, recordamos a Héctor no solo como un futbolista destacado, sino como un líder inquebrantable, un hombre cuya historia continuará inspirando a aquellos que sueñen con seguir sus pasos. Héctor Moreno no solo nos dejó recuerdos imborrables dentro de la cancha, su legado como líder, su dedicación y su compromiso trascienden más allá de títulos y medallas. Hoy, su historia sigue inspirando a jóvenes futbolistas, recordándonos que el esfuerzo, el sacrificio y el amor por lo que hacemos nos lleva a lugares que solo los más valientes pueden alcanzar. Si disfrutaste esta historia, comparte este episodio y síguenos en tu plataforma favorita. Búscanos como Fútbol Lejos de Casa en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en redes sociales para seguir descubriendo más historias de mexicanos que dejaron huella en el mundo. Porque las grandes historias siempre se cuentan lejos de casa.